potencialidades de la gente, independientemente del trabajo que las personas estuvieran desarrollando en el momento. Y en ese sentido, pues, quizás como otros enfoques y otros métodos de intervención, el coaching ha tomado mucho auge últimamente como una herramienta práctica, sencilla, fresca, que muchas personas hoy en día están utilizando para desarrollar talentos, para hacer acompañamiento a otras personas, dentro y fuera del entorno empresarial. La definición que ustedes están viendo en pantalla indica que el coaching es un proceso, y efectivamente es un proceso que lleva varias etapas que en su momento las vamos a ir viendo con mucho detalle, de observación y seguimiento de personas. El coaching trabaja con y para la persona, que busca obtener resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de organización de la que estemos hablando, quizás en las organizaciones a las que ustedes pertenecen o a las que les prestan algún servicio o en las que trabajaron en algún momento, siempre se les exigió o siempre queríamos ver resultados superiores. Siempre queríamos ver un desempeño destacado. Y el coaching está enfocado en eso, en buscar que la persona logre movilizar sus recursos de un estado actual donde se encuentran él hoy a un estado deseado. Y eso puede ser haciendo el trabajo, o puede ser en otros contextos laborales, o puede ser también en el ámbito personal, y de todo eso vamos a estar hablando durante toda la formación, que es bastante extensa. Dice también la definición que gestiona los recursos y emociones para descubrir las propias habilidades y debilidades, de manera que se puedan usar en beneficio propio o el de la empresa. Y eso es bien interesante, porque independientemente del enfoque de coaching que utilicemos, porque también hay diferentes enfoques, nosotros lo que hacemos como coaches es acompañar a esa persona, de manera que logre por sí misma mirar sus propios recursos personales. Y cuando yo creo que cuando la persona logra utilizar esos recursos en el ámbito personal o para sí mismo, inevitablemente lo va a llevar al ámbito de la empresa. Y eso es lo que nosotros queremos lograr con el coaching. También es importante a este punto, aunque estamos comenzando, resaltarles un elemento fundamental del coaching, porque es un fundamento básico del coaching. Nosotros como coaches no intervenimos con la persona ni dentro de la organización si no hay una solicitud expresa del otro de que necesita nuestra intervención o nuestro apoyo. Eso es un elemento fundamental. Nosotros no andamos por allí ofreciendo espacios de coaching porque sabemos, porque nos gusta. Nosotros muy éticamente tenemos que esperar que ocurra la situación de quiebre, como se llama en este contexto, una necesidad, una solicitud de cambio dentro de la organización o de una persona específica dentro de la organización para nosotros poder intervenir. Y eso aplica para cualquier proceso de desarrollo humano en las organizaciones. ¿Okay? Entonces, es un proceso donde nosotros acompañamos, buscamos mostrarle caminos a esa persona, de manera que ella, una vez que vea esas distintas posibilidades, decida qué hacer en función de los recursos que tiene y tome las decisiones que tenga que tomar. Eso en beneficio de sí misma y por ende de la organización y del trabajo específico que esté haciendo. Como alcances del coaching, es importante que entendamos muy bien cuáles son los límites del coaching, y esta lámina la agregué con toda la intención de que en lo sucesivo nosotros entendamos la diferencia que hay entre el coaching y la psicoterapia. Porque es común encontrar personas que de alguna manera combinan técnicas de la psicología con técnicas que son propias del coaching, y eso tenemos que evitarlo y tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de las herramientas. El coaching tiene herramientas muy específicas que por supuesto con formación y preparación las podemos utilizar, y que no tenemos que entrar en el campo de la psicología porque son dos disciplinas totalmente
diferentes. Por supuesto que hay elementos comunes porque trabajamos con el ser, pero no estamos haciendo psicoterapia cuando estamos en la posición de coach. Y eso es importante que lo puntualicen para ustedes, porque esa diferencia tenemos que hacerla. Más adelante vamos a estar conversando de eso, inclusive si tenemos la oportunidad, cuáles son las competencias que yo las coloqué en esta lámina del coach, y después veremos las competencias del psicólogo para que entendamos muy bien cuáles son las diferencias. Porque el psicólogo tiene que estar calificado como psicólogo, un coach no necesariamente debe ser psicólogo, pero sí debe entender cuáles son los límites de su ejercicio como coach y no entrar en áreas de intervención donde luego no pueda hacer el cierre que se debe hacer y atender la situación problema como se debe atender. Entonces, según lo que dice la lámina, el coaching está diseñado para observar e intervenir en los procesos humanos con utilidad práctica en la optimización integral del desempeño. Utilidad práctica porque nosotros en los procesos de coaching los tiempos son más cortos que en los procesos de psicoterapia y nosotros estamos orientados a que la persona de manera rápida pueda ver y aplicar resultados en el área donde ha solicitado algún cambio o alguna mejora en su desempeño. Entonces dice allí, optimización integral del desempeño humano en un mundo cambiante donde las empresas están en constante transformación. Y eso no es un secreto para ninguno de ustedes, y tampoco lo es para mí, que como José les dijo al principio, trabajo en distintos tipos de organizaciones y trabajo también en dos universidades, una pública y una privada, que son dos contextos muy diferentes. Y en todo tipo de organización, hoy vamos a ver quién es el coach y quién es el coachado, y que nosotros debemos intervenir allí siempre y cuando haya una solicitud. Nosotros no podemos proponer o decir lo que se va a hacer, sino mostrarle posibilidades de cambio a la gente, y la gente es la que va a decidir qué hacer. Y las organizaciones también, como sistemas sociales, van a decidir qué hacer. Entonces, voy a seguir aquí. Acababa de ser investigador cuando llegó lo de Sally. Bien. El señor Sally, ¿Quiénes son los protagonistas en este proceso de coaching? Número uno, el coach, que así se denomina. Nosotros hablamos de coach cuando nos referimos a la persona que hace coaching, y es el profesional que, valiéndose de esas herramientas que yo les mencionaba que existen claramente definidas, debe sistematizarlas y diseñar esos espacios de aprendizaje con el otro para resolver esas dificultades de relación. Dificultades de relación ante las cuales se encuentra el individuo, el grupo o la organización completa. A veces tenemos que hacer coaching a grupos completos, a departamentos completos, o a la organización completa en distintas fases, ¿no? Depende del quiebro de la situación que estén presentando. Ese es el profesional que hace coaching. Y el coachado o coachí, que lo van a conseguir también en alguna literatura, es la persona que desea desplazarse. Recuerden lo que les dije hace un rato, desplazarse desde el estado ideal al estado deseado, a dónde quiere la persona llegar, bien en lo personal o bien en el trabajo. Inclusive, cabe el término para movilizarse en temas personales que sabe que impactan en su trabajo para mejorar su vida personal y al lado de su desempeño, y entonces aprender a optimizar ese rendimiento en lo laboral y en lo personal. Yo particularmente soy del criterio, y esa es una de las de los mensajes que transmito en los entrenamientos que he visto. La persona no puede estar bien en una área de su vida si no está bien en el resto de las áreas. Y en ese sentido el coaching tiene mucha utilidad práctica, porque también podemos ser capaces de mostrarle a la persona que así como opera en el trabajo, probablemente esté operando en su vida personal, en otros contextos de su vida personal, y por lo tanto puede
tener más espacios de crecimiento. Nosotros se lo mostramos, la persona decide si hace los cambios o no los hace. En ningún caso nosotros podemos inducir un cambio de manera forzosa. Esto es un proceso natural y es un proceso que al final decide emprender el individuo o la organización, como hablábamos ahorita. ¿Okay? Son los dos elementos o los dos coprotagonistas en este proceso de crecimiento o de desarrollo. Entonces, tal vez ustedes a estas alturas se están preguntando, y quizás es una de las razones por las cuales decidieron iniciar esta formación. Y bueno, al final vamos a tener ese espacio de preguntas para aclarar más dudas, ¿no? Hoy es el primer encuentro, que van a haber muchos otros donde ampliemos en detalle muchos temas porque es bastante extenso y además es muy bonito, es muy, muy interesante y es un material muy dinámico y muy fresco. Probablemente nos estemos preguntando para qué sirve el coaching. Incluso me atrevo a decir que tal vez nos estamos preguntando si realmente sirve el coaching para algo, ¿no? Y como les muestra la lámina, y esas son algunas de las utilidades que tiene el coaching, efectivamente sirve para establecer metas y objetivos personales, laborales, en distintas áreas. De nuevo, los establece la persona con el proceso de acompañamiento o acompasamiento que nosotros hacemos con ellos. Nos permite elaborar y seguir un plan de acción. Y eso es un punto interesante porque a veces como seres humanos creemos que no necesitamos un plan de acción. Y quizás por muchos temas culturales que no vienen al caso, no nos gusta planificar tampoco, sino que vamos haciendo quizás las cosas que nos gustan y vamos dejando ahí a un ladito las cosas que no. Pero realmente cuando nos planteamos mejorar, crecer o cambiar, es muy necesario establecernos un plan de acción, pero a veces no sabemos cómo. Entonces el coach también puede intervenir allí para sugerir cómo establecernos un plan de acción para lograr movernos a ese estado deseado, como dijimos hace un rato, ¿no? Por supuesto que en este proceso de crecimiento el coaching nos permite saber, comprender, o incluso a veces aceptar qué es lo que realmente queremos. Desde, por ejemplo, que pasa muchísimo más de lo que ustedes se pueden imaginar, personas que están en trabajos donde no quieren estar realmente, o en grupos sociales donde no quieren estar, o en relaciones de distintos tipos donde no quieren estar. O lo contrario, que aspiran a estar en algunos sitios y bueno, podemos llevarlos de la mano y apoyarlos para que logren llegar allí, ¿no? Porque además, cuando hacemos coaching, nosotros tenemos que partir de la base de que todo ser humano tiene la potencialidad para movilizarse a otro estado deseado. Y quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de las necesidades de Maslow y muchas otras teorías sobre las necesidades. El coaching como quizás un modelo, un enfoque muy humanista, parte de la postura de que el ser humano tiene esa potencialidad allí y simplemente a veces lo que requiere es otra mirada distinta que le permita encontrar esos caminos, ¿no? Para crecer o desarrollar. También el coaching nos sirve para mejorar habilidades sociales y comunicacionales, y valga que sirve porque de hecho una de las herramientas clave en el coaching, sobre todo en el coaching ontológico, es la conversación. Y más adelante, mucho más adelante hablaremos de esto. Y es interesante lo que ocurre cuando conversamos, ¿no? Cuando abrimos espacios conversacionales, y es una de las herramientas del coaching ontológico. Entonces, sin duda, nos ayuda a mejorar esa habilidad de relacionarnos con el otro, con mi equipo, con mi líder, con mi subordinado, con cualquier compañero de la organización, con mi grupo familiar, con pareja, con hijos, indistintamente, ¿no? Del otro ser con el que yo me quiera relacionar. Nos permite, por supuesto, como otra competencia humana, desarrollar el liderazgo. No solamente el liderazgo por una posición en la organización, sino que yo pueda mostrar competencias de líder en distintos espacios. Y yo creo que mucha gente
tiene esa habilidad allí y a veces no la ha descubierto, ¿no? Entonces el coaching nos permite, entre muchas otras cosas, apoyar en estos procesos de crecimiento. Por eso, como lo definimos, es un proceso de intervención en espacios humanos o sociales, básicamente. Si ustedes ven esta lámina, o este mapa mental, nos lleva quizás a reflexionar sobre varias cosas. Ya entendemos que el coaching es un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque tiene un inicio concreto, donde usamos unas herramientas que vamos a ver en su momento, tiene todo un desarrollo, que es propiamente el acompañamiento que hacemos con la persona, donde empezamos a través de algunas técnicas, descubrir con esa persona y mostrarle, hacerle reflejo de esas potencialidades o esos espacios de mejora que tiene, y por supuesto que tiene un cierre bien concreto, bien delimitado, una vez que nosotros hemos hecho las intervenciones que consideramos y también que la persona nos permita hacer. Y eso también lo vamos a profundizar porque, como todo proceso humano, se basa en el respeto. Yo no puedo empujar un proceso de coaching hasta donde yo considere como coach, por mucha experiencia que yo tenga. Yo llevo el proceso hasta donde el coachado me lo permita. Bien porque no ve otros caminos, bien porque colocó bien los límites hasta donde quiere llegar. Es la persona la que decide hasta donde llega su proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, lógicamente, implica tres aspectos fundamentales. Nosotros lo que hacemos es ayudar, simplemente ayudar. Pasamos por necesariamente el desarrollo de la habilidad de escucha activa. Eso es fundamental para escuchar las conversaciones de esa persona, el discurso de esa persona. Y idealmente nosotros deberíamos lograr esa toma de conciencia, que es como ese insight que hace el otro, ese despertar que hace el otro, sobre muchas cosas, muchos caminos, muchos comportamientos, quizás nuevos en ese momento para la persona, que puede empezar a emitir. O simplemente, dicho de otra manera, la persona amplía su repertorio de conducta. Y cada vez que nosotros logramos ampliar nuestro repertorio de comportamiento, pues esa famosa zona de confort que nosotros hablamos ya en lo cotidiano va creciendo, y esa zona de riesgo, de temor a lo desconocido, va siendo más chiquitita. Y eso es en otro contexto lo que nosotros estamos buscando, que la persona cada vez tenga más competencia. Y en la medida que tiene más competencia, se siente mucho más preparada para enfrentar adversidades o incertidumbre, como lo queramos llamar. En ese proceso de coaching, la persona descubre y maximiza su potencial creativo o creador, como lo quieran ver, en el sentido de que puede darse cuenta de que quizás ese potencial es ilimitado, ¿no? Que podemos hacer muchas otras cosas y lógicamente alcanzar esos objetivos con éxito. Y en muchos casos redimensionar objetivos, porque a veces tenemos objetivos planteados que no necesariamente son los que van con nuestro querer, con lo que realmente deseamos hacer en la vida, ¿no? Así que, en resumen y de manera ilustrativa, esa lámina nos muestra qué es lo que hacemos durante ese proceso de coaching, llevar a la persona a ese despertar, a ese insight, y que la persona, pues, por su propia cuenta decida cuál de los caminos que ahora puede ver claramente va a tomar. Y en ese tomar caminos van también a ir ampliando inclusive sus maneras de ver el mundo y su sistema de creencias, ¿no? Bien. Dentro de varios enfoques de coaching que han surgido desde el punto de vista teórico, muchos de ustedes se van a dar cuenta que están enfocados más a elementos técnicos que tienen que ver con la persona dentro de la organización,